Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Mensaje urgente del presidente Uribe. Ciudadano de Bogotá, Diana Diago, 7 del Centro Democrático al Consejo. Ha sido una luchadora sin tregua contra la corrupción y contra la violencia. Diana Diago, la concejal de Uribe. Vote Centro Democrático 7. Publicidad, política pagada. En la Hora de la Verdad llega el editorial de Fernando Londoño. No lo podemos creer, no salimos de nuestro asombro, no somos capaces de superar la vergüenza y la repugnancia que nos causa. La adhesión de Gustavo Petro diciendo que obra a nombre de Colombia a las atrocidades que está cometiendo el grupo Hamas. Esto no es cosa de discutir ahora de ninguna manera. ¿Cuál es el estatus político que corresponde a la parte árabe de esa zona conflictiva del mundo? El hecho es el hecho y es el que tiene que ser examinado. La manera como estos salvajes del grupo Hamas dispararon contra Israel, por fortuna para Israel y para el mundo, se encontraron con un domo de hierro que funcionó no a la perfección, porque empezó a funcionar tarde por defectos de inteligencia, pero lo hicieron de manera descarada, arruinando edificios, matando gente inocente, creando el caos y la confusión en gran parte de Israel. Y luego, las invasiones por tierra, invasiones que se pudieron cumplir. No estaba suficientemente avisada la inteligencia israelí, esa es la verdad. Pero estos salvajes penetraron en Israel y cometieron unas atrocidades de las que el mundo no se podrá olvidar jamás. Los niños decapitados. ¿Será que eso lo olvida la humanidad? ¿Será que somos capaces de superar ese traumatismo psicológico, espiritual que causa el trato más grotesco que se le puede dar a un niño, cortándole la cabecita? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Pues ante estos hechos, el presidente Petro no ha sido capaz de salir con un mensaje condenando el ataque de Hamas a Israel. Entonces sale con la discusión de que qué pasa con el pueblo palestino y que si hay que darle un estatus de acá o un estatus de allá y que si conviene una negociación. No, el asunto es bien claro qué es lo que está enfrentando el mundo. ¿Toleramos? ¿Podemos tolerar las atrocidades que cometió Hamas o no? A ver, señor Petro, ¿qué es lo que dice sobre el particular? Porque es que evitan meticulosamente tratar el tema. No lo tratan. Tenemos la noticia dolorosísima y tristísima del asesinato de una linda colombiana, una niña preciosa, Ivonne Rubio, con una sonrisa que contagia el corazón. Uno quisiera tenerla congelada con esa sonrisa en el tiempo para siempre. La asesinaron de manera cruel, brutal. ¿La violaron o no la violaron? Pues ya, todo viene por añadidura. La asesinaron. Y la Cancillería colombiana, qué vergüenza, doctor Álvaro Leiva, por Dios. Usted da un comunicado, la Cancillería da un comunicado lamentando la muerte de Ivonne Rubio, pero no dice quién la produjo, ni cómo fue ese delito que se cometió contra ella.
No, simplemente murió, probablemente de una apendicitis o de un infarto al miocardio, o lo que todos sabemos que fue, de un asesinato cruel y canalla del grupo Hamás, a lo que no se refiere para nada la Cancillería de Colombia. Doctor Leiva, lo conocemos a usted y sabemos cuánta repugnancia siente al tener que comportarse de esta manera. Pero hay otras fórmulas de solución para no caer en estas abyecciones. Ivonne Rubio, una niña colombiana, como niñas y jóvenes de tantos países del mundo han muerto en Israel víctimas de Hamás. Solo que en los otros sitios sí condenan el crimen, condenan la violencia, condenan el salvajismo del grupo Hamás. Colombia no. Petro no tiene el carácter de permitir que se diga lo que hay que decir. Que los muertos, los mucho más de 1.000 muertos que produjo el grupo Hamás en su ataque infame a mansalva sobre seguro de el grupo Hamás sobre Israel, fueron producidos en esas condiciones atroces. ¿Cómo se escatima la verdad? ¿Cómo se le hace el quite? Pues ni siquiera ante el asesinato de Ivonne Rubio hubo una palabra de la Cancillería en protesta porque fuera asesinada por el grupo Hamás. No, lamentamos la muerte de Ivonne Rubio. Lo que pudo suceder, repetimos, por una apendicitis o por un infarto. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ante los ojos del mundo estamos quedando en una vergüenza absoluta. Porque en el resto del mundo no tienen por qué entender que el señor Petro no nos representa como efectivamente no nos representa. No tienen por qué entender que se trata de un simulacro de representación completamente ilegítimo y que los colombianos desde el fondo de su corazón detestan lo que ha ocurrido. Hay un grupito de bandidos amigos del grupo Hamás. Hay que saber, deben ser narcotraficantes, claro que sí, y amigos de Gustavo Petro, por supuesto, los que van hasta la embajada de Israel a llenarla de afiches y a llenarla de anuncios terribles en contra del pueblo de Israel. Ya en una ocasión se reunieron muchos colombianos y fueron a la embajada y quitaron semejante baldón, el baldón que representaba un ataque contra Israel, no allá producido por Hamás, sino acá producido por los amigos de Hamás. Qué vergüenza, señores, qué vergüenza, qué pena. Lo que nos da es pena, pena ante los ojos del mundo. Ivonne Rubio, una linda niña colombiana, fue asesinada por Hamás. Nos tocaron en la fibra más íntima de nuestros sentimientos, pero no somos capaces de protestar, ni siquiera eso, ni siquiera ante eso. La Cancillería se refiere al tema como si hubiera sido un accidente cualquiera. Dios mío, ¿hasta dónde puede caer uno? ¿Hasta dónde se puede humillar? ¿Hasta dónde puede limitar su capacidad de entendimiento de los derechos humanos más elementales? Todo por una intriga política, todo por quedar en últimas como los amigos de Irán y de Rusia en este continente. Vergüenza para Colombia. Lo repetimos una y 1000 veces. El editorial 639.